Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nieves Canales y junto a mi compañero Fernando Moreno vamos a disertar sobre el diseño de un sistema de almacenamiento de concentrado de cobre mediante geometría para maximizar la capacidad de almacenamiento. Contexto y problemática. La minería del cobre es una de las principales actividades económicas de Chile y requiere sistemas eficientes para el almacenamiento del concentrado antes de su transporte hacia fundiciones o puertos de exportación. Estos patios de almacenamiento deben aprovechar al máximo el espacio disponible para garantizar la continuidad de las operaciones y reducir costos asociados a la infraestructura. Actualmente, el concentrado de cobre se almacena formando pilas cónicas naturales debido al ángulo de reposo del material. Sin embargo, este método genera espacios vacíos entre las pilas, lo que impide utilizar el 100% de la superficie disponible y disminuye la capacidad total de almacenamiento del patio. En un terreno de 30 metros de ancho y entre 60 y 150 metros de largo, esta distribución provoca un uso ineficiente del espacio y limita la cantidad de concentrado que puede almacenar sin ampliar la infraestructura. Bueno, las consecuencias serían disminución de la capacidad de almacenamiento, desaprovechamiento de la superficie disponible, incremento de los costos por necesidad de ampliar los patios de acopio, menor eficiencia en la operación logística y en el manejo del concentrado y posible solución. Frente a esta problemática, proponemos diseñar un sistema de almacenamiento basado en principios de geometría espacial que permita aprovechar de mejor manera el terreno disponible. La idea es distribuir el concentrado de cobre de forma más eficiente, reduciendo los espacios vacíos que genera el sistema tradicional y aumentando la capacidad de almacenamiento. Bueno, de esta manera se busca mejorar la eficiencia de las operaciones y evitar las necesidades de ampliar la infraestructura existente. Objetivos y preguntas. El objetivo general es diseñar un sistema de almacenamiento de concentrado de cobre utilizando principios de geometría espacial para maximizar la capacidad de almacenamiento en un terreno de 30 metros de ancho por 60 a 50 metros de largo, optimizando el uso de la superficie disponible y reduciendo los espacios vacíos generados por las pilas cónicas tradicionales. Bueno, las preguntas de investigación serían: primero, ¿cómo influye la geometría en el diseño de un sistema de almacenamiento de concentrado de cobre? Esto busca demostrar que la geometría permite optimizar la distribución del material y aprovechar mejor el espacio disponible. La segunda pregunta sería: ¿qué figura geométrica permite maximizar la capacidad de almacenamiento en un terreno de 30 por 60 por 150 metros? Bueno, con esto se permite comparar las pilas cónicas tradicionales de una distribución con una distribución longitudinal optimizada. La tercera pregunta sería: ¿cómo se pueden aplicar los cálculos de área y volumen para determinar la capacidad máxima de almacenamiento? Esto relaciona directamente a los contenidos de la asignatura de funciones y geometría con el proyecto. La cuarta pregunta: eh, ¿qué beneficios operacionales y económicos ofrece el sistema de almacenamiento propuesto respecto al método tradicional? Esto permite evaluar si la propuesta mejora la eficiencia del almacenamiento y reduce costos asociados al uso del terreno. Y bueno, el objetivo principal de nuestro proyecto fue diseñar un sistema de almacenamiento para concentrado de cobre que permitiera aprovechar el máximo terreno de 30 metros de ancho y entre 60 y 150 metros de largo. Para ello, aplicamos conceptos de geometría espacial, buscando reducir los espacios vacíos que generan las pilas crónicas tradicionales y aumentar la capacidad de almacenamiento. También, para orientar la investigación, planteamos 4 preguntas. La primera busca comprender cómo la geometría influye en el diseño del sistema. La segunda analiza qué figura geométrica permite aprovechar mejor el espacio. Ya la tercera se enfoca en el uso de cálculos de áreas y volúmenes para determinar la capacidad máxima de almacenamiento. Y ya finalmente la cuarta, que evalúa los beneficios operacionales y económicos que ofrece nuestra propuesta en comparación con el método tradicional. Bueno,
Metodología de trabajo. Para la metodología del trabajo, para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología de trabajo estructurada en 5 etapas, con el objetivo de analizar la problemática del almacenamiento con concentrado de cobre, diseñar una propuesta de mejora basada en principios geométricos y evaluar su factibilidad. Etapa 1. Investigación. Se recopiló información sobre el proceso de almacenamiento de concentrado de cobre, el funcionamiento de los patios de acopio y los conceptos de geometría aplicables al diseño de sistemas de almacenamiento. Además, se identificó la problemática asociada al uso de pilas cónicas tradicionales y su impacto en el aprovechamiento del espacio. La etapa 2. Análisis. Se estudió un terreno de dimensiones variables, 30 metros de ancho por 60 a 150 metros de largo, para determinar las limitaciones del almacenamiento convencional. Se analizaron las pérdidas de capacidades ocasionadas por la forma cónica de las pilas y la existencia de espacios sin utilizar. La etapa 3. Diseño de la propuesta. Se desarrolló un sistema de almacenamiento optimizado que permitirá aprovechar de mejor manera el terreno disponible. Para ello se aplicaron conceptos de geometría plana y espacial, realizando cálculos de áreas y volúmenes para estimar la capacidad de almacenamiento. La etapa 4. Modelación y comparación. Se elaboró una maqueta o modelo tridimensional de la propuesta con el fin de visualizar su funcionamiento. Posteriormente se comparó el diseño optimizado con el sistema tradicional, evaluando las diferentes capacidades y aprovechamiento del espacio. Etapa 5. Evolución. Se analizaron los resultados obtenidos para determinar la viabilidad de la propuesta. A partir de este análisis se elaboraron las conclusiones del proyecto y se preparó la presentación al final de los resultados. Bueno, la justificación del producto seleccionado. El producto desarrollado consiste en el diseño de un sistema de almacenamiento optimizado para concentrado de cobre, basado en principios de geometría espacial. Esta propuesta surge como respuesta a la necesidad de mejorar el aprovechamiento de un terreno de 30 metros de ancho por 60 a 150 metros de largo, donde el almacenamiento tradicional mediante pilas cónicas genera espacios vacíos que disminuyen la capacidad disponible. La solución propone una distribución longitudinal del material, permitiendo utilizar de manera más eficiente la eficiencia del patio de acopio. Mediante el cálculo de áreas y volúmenes fue posible demostrar que esta configuración incrementa la capacidad de almacenamiento sin requerir una ampliación del terreno. Las ventajas del producto serían: optimiza el uso de la superficie disponible, reduce los espacios vacíos entre pilas de concentrado, incrementa la capacidad de almacenamiento en el mismo terreno, facilita la circulación de maquinaria para carga y descarga, disminuye la necesidad de ampliar la infraestructura, reduciendo costos de inversión, aplica conceptos de geometría y funciones para resolver un problema real de la infraestructura minera. Y bueno, ahora las preguntas. ¿Por qué las pilas cónicas desperdician superficie? Porque al almacenarse de forma individual dejan espacios vacíos entre ellas, impidiendo aprovechar el 100% del territorio disponible. Otra pregunta sería: ¿qué figura geométrica permite aprovechar mejor el espacio? Una sección longitudinal con forma trapezoidal o triangular conectada, ya que distribuye el material de manera continua y reduce los espacios sin utilizar. ¿Cómo se calcula el volumen máximo almacenado? Mediante fórmulas de geometría espacial, calculando el área de la sección transversal y multiplicándola por la longitud del sistema de almacenamiento. ¿Qué beneficios aporta esta propuesta a la minería? Bueno, esto permite almacenar un mayor volumen de concentrado en el mismo espacio, mejora la eficiencia operacional, optimiza el uso del terreno y reduce costos asociados a la expansión de los patios de acopio. Propuesta de solución. Bueno, se propone diseñar un sistema de almacenamiento optimizado para concentrado de cobre, aplicando principios de geometría espacial para maximizar el uso de un terreno de 30 metros de ancho entre 60 y 150 metros de largo. A diferencia del almacenamiento tradicional mediante pilas cónicas individuales, la propuesta consiste en distribuir el concentrado de forma continua a lo largo del patio de acopio, formando una pila longitudinal.
que reduzca los espacios vacíos entre montículos. Esta configuración permite aprovechar una mayor superficie del terreno y aumentar la capacidad de almacenamiento sin ampliar la infraestructura existente. Ya existente. El diseño se fundamenta en el cálculo de áreas y volúmenes, utilizando figuras geométricas como el trapecio y el prisma para estimar la capacidad del sistema y comparar su rendimiento con el método convencional o tradicional. Como apoyo al diseño se desarrolló un modelo tridimensional 3D que representa la distribución propuesta del concepto dentro del patio de almacenamiento. Este modelo permite visualizar el aprovechamiento del espacio, analizar la capacidad de almacenamiento y demostrar la variabilidad de la solución. Con esto finaliza mi parte de la presentación. A continuación, mi compañero le explicará la metodología utilizada para desarrollar el proyecto y los resultados obtenidos. Muchas gracias por su atención. Sistema optimizado de almacenamiento de concentrado de cobre. El diseño geométrico con pilas trapezoidales conectadas aprovecha hasta un 95% de la superficie, reduce segregación y erosión y mejora la circulación de maquinarias comparado con el sistema tradicional. Aumenta la capacidad de 2.076 a 2.952 metros cúbicos en 60 metros de largo y de 5.190 a 7.380 metros cúbicos en 150 metros de largo. Es fácil de implementar, estable y más eficiente. Nociones matemáticas. Número 1. Cálculo del área del terreno. El primer paso consiste en determinar la superficie total disponible para el almacenamiento. 2. Geometría del almacenamiento en su sistema tradicional. El concentrado forma pilas geométricas similares a un cono, debido al ángulo natural del reposo del material. 3. Optimización mediante geometría. La propuesta consiste en unir las pilas formando un almacenamiento longitudinal cuya sección transversal se aproxime a un trapecio o un triángulo isósceles, permitiendo utilizar una mayor parte del terreno. 4. Cálculo del volumen del sistema propuesto. El volumen de almacenamiento longitudinal se obtiene multiplicando el área de la sección transversal por el largo del patio. 5. Aplicación de funciones. La capacidad de almacenamiento aumenta a medida que aumenta el largo del patio. El proyecto demostró que aplicar la geometría espacial permite diseñar soluciones prácticas para la minería optimizando el almacenamiento de concentrado de cobre. El sistema propuso aprovechar mejor el terreno, reduce espacios vacíos y aumenta la capacidad de acopio en comparación con las pilas tradicionales. El uso de cálculos de área, volúmenes y funciones permitió seleccionar la alternativa más eficiente, maximizando la superficie disponible. Además de mejorar la capacidad, la propuesta facilita la organización del patio, el movimiento de las maquinarias y evita ampliar infraestructura, generando beneficios operativos y económicos. En conclusión, integrar geometría e ingeniería abre la puerta a soluciones innovadoras y aplicables. Como trabajos futuro, se recomienda complementar el diseño con simulaciones y modelos tridimensionales para evaluar su implementación a gran escala. Impacto. El sistema propuesto influye en 4 áreas claves. En la infraestructura minera, optimiza el uso de patios y de acopio, reduce los costos. En la topografía, se adapta mejor al terreno disponible. En las matemáticas, las fórmulas de área y volumen permiten elegir el diseño más eficiente. En la logística, mejora la organización y facilita el movimiento de maquinaria. En síntesis, el sistema propuesto no solo mejora la capacidad de almacenamiento, sino que también genera un impacto positivo en la infraestructura minera, la topografía, la matemática aplicada y la logística.